Números capítulo 3. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él. Y él encargó de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargó a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: Cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Elisafat, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de las puertas del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat eran la familia de los Anramitas, la familia de los Isharitas, y la familia de los Hebronitas, y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares,
los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Maelitas, de los Maalitas, y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Leímos hasta el versículo 39. No sé si notaron algo extraño, algo que llama la atención. Cuando recién empezamos a leer, llegaron como hasta 110, superó el número de 110 las personas que estaban conectadas. Pero a medida que se iban leyendo los versículos, las personas iban yéndose. Se fueron bastantes, ¿no? Como 20. Como unos 15. Pero lo sorprendente es por qué si lo que se estaba leyendo era la palabra de Dios. No sé si ustedes sepan a quién TikTok le manda la invitación para que participe. A personas que también tienen afinidad con alguna iglesia, que también han escrito o han hecho videos o han consultado videos cristianos, videos que tienen títulos como la palabra de Dios, el evangelio. A personas así les manda invitación. Pero es sorprendente que personas que ven videos de corte cristiano, cuando ven un en vivo de alguien que está leyendo la Biblia, se vaya. Sí, es sorprendente, ¿no? Inclusive, ¿qué se estaba leyendo? Únicamente la palabra de Dios. No se estaba dando interpretación, no se estaba diciendo cosas religiosas, pero mucha gente se fue. No sé si se han dado cuenta cuál es la constante de muchos de los videos de perfiles cristianos, de perfiles de corte cristiano. Perfiles que han sido etiquetados por TikTok como perfiles de personas que o han visto videos cristianos, frecuentan ver videos cristianos, o alabanza cristiana, o videos de iglesia, etcétera, etcétera. Y a esas personas es a los únicos que les manda invitación. Pero lo sorprendente es cómo no pueden escuchar muchas personas leer la Biblia. No pueden escuchar. Muchas religiones, lamentablemente, ¿qué ofrecen en sus cultos? ¿Ofrecen explicación de la palabra de Dios? ¿Lectura de la palabra de Dios? No. Normalmente se dicen cosas que hacen sentir bien a las personas. ¿Qué cosas hacen sentir bien a las personas? Hay una corriente moderna que se llama teología de la prosperidad, donde les van a hablar a las personas que son campeones, que son como héroes. Les hablan de Sansón, de las proezas que hizo Sansón, les hablan de las proezas que hizo David, les hablan de las proezas que hizo Gedeón, pero únicamente para decirle, tú eres un Sansón, tú eres, pero le dicen, ¿en qué sentido le dicen tú eres un Sansón? ¿Le dicen la debilidad de Sansón? ¿O le dicen únicamente las proezas que hizo Sansón? Las proezas que hizo Sansón no fue por él mismo. Las proezas que hizo David no fue por él mismo. Igual con Gedeón, con Jefté, con Débora. Las proezas que hicieron los grandes hombres de la fe fue porque tuvieron fe. Fe es creer a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Esas proezas las hicieron por ellos mismos? No. Curiosamente, hay un versículo que está en Daniel capítulo 4, creo que es el versículo 35, vamos a mirar.
Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4. No es el versículo 35. Ay, sí es el versículo 35. Dice el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué es lo sorprendente de este versículo? Aquí está diciendo, ¿quién está diciendo esto? Primero que todo vamos a mirar el corazón de la persona que está diciendo esto. Es Nabucodonosor. Cuando ustedes leen los versículos anteriores, ahí está el momento en el que Nabucodonosor quedó como una bestia, quedó convertido en una bestia. Él duró 7 años. Dice la Biblia 7 tiempos, pero se refiere a 7 años. 7 años estuvo comiendo hierba como los animales salvajes, como las bestias. Él duró en 4 patas, las uñas le crecieron como si fueran garras, incluso el cuerpo se le llenó le creció el vello como si fueran plumas, así dice la Biblia. Así quedó él convertido como en una bestia. Pero es una profecía que se dio porque el corazón de Nabucodonosor se había ensoberbecido. Nabucodonosor creía que todo el esplendor de Babilonia era por él. Incluso se le dio esta palabra y en menos de un año se cumplió. Y en el momento que él estaba vanagloriándose de lo que yo he hecho, él estaba hablando de Babilonia, la Babilonia que yo he construido. Él estaba hablando así cuando en ese momento sonó una voz audible del cielo que le decía directamente que la profecía que se había dado de que él iba a ser como una bestia por 7 años, ahí iba a empezar. Y no pasó una hora cuando esa profecía se cumplió. Y él fue llevado donde las bestias, porque él se volvió una bestia. Y fue llevado donde las bestias y comió pasto como las bestias y vivió como una bestia durante 7 años. Esta persona, ¿qué pasó durante esos 7 años? El corazón de Nabucodonosor fue totalmente quebrantado. Él tenía un corazón de rey. Él tenía un corazón de ser superior a los demás. Pero le mostró la palabra de Dios. Usted no es superior a Dios, usted no es Dios, usted es lo que sale del corazón de Nabucodonosor en ese versículo 35. Ahí Nabucodonosor lo que está diciendo es lo que está diciendo Nabucodonosor son las palabras de un corazón totalmente quebrantado. Cuando una persona llega hasta esta condición es cuando puede recibir la gracia. Este versículo que está escrito acá y que leímos no es un versículo para tener en baja estima, para decir, uy, no, ese versículo no me gusta, no me lea ese versículo, no, hablemos de otras cosas de la Biblia, pero no ese versículo. Ese versículo es el de alguien que pudo alinear su corazón con el corazón de Dios. Ese versículo es el corazón de alguien que logró ver con la óptica de Dios. Para muchos es desagradable cuando muchas personas leen ese versículo, ay, tan feo, ay, no. A mí en la iglesia me hablan otros versículos, me hablan bendición y prosperidad y Dios te va a dar y tú eres el campeón, tú eres el Sansón, tú eres... Sí, no hay ningún problema en que te comparen con Sansón, no hay ningún problema en que te comparen con David, pero que te comparen con la debilidad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Me gloriaré más en mi debilidad. ¿En qué se gloriará? En su debilidad. Él se va a gloriar en las hazañas, en las proezas, en lo que Dios ha hecho a través de él. Él dice, si de algo me gloriaré, será de mis debilidades. El corazón que vemos aquí en Nabucodonosor es un corazón que agrada a Dios. Dios espera que nuestro corazón llegue a la misma altura que llegó el corazón de Nabucodonosor cuando él dijo estas palabras. Vamos a leerlo nuevamente. El versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué persona puede corregir a Dios? ¿Qué persona puede instruir a Dios? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, tal vez ustedes, muchos de los que están acá, habrán tenido familiares o amigos o personas muy cercanas, ya sea en el trabajo, en sus estudios, que se hacen llamar ateos. Realmente no son ateos, sí tienen una religión, sí tienen. De eso ya hemos hablado en detalle, pero curiosamente las personas que se hacen llamar así son personas que, ¿qué característica tienen?
juzgan a Dios. ¿Cómo una persona juzga a Dios? Cuando una persona dice, yo no entiendo por qué Dios permitió guerras. Cuando vemos la Biblia, está llena de actos atroces. Por ejemplo, en Jueces podemos ver una concubina que fue violada hasta la muerte, y fue violada por la tribu de Benjamín. Y los de Benjamín son una de las tribus de Dios. Pero, y el esposo, ¿sabe? Lo peor fue lo que hizo el esposo, que cogió a esa concubina, a la concubina que ya había muerto, la puso en su cabalgadura, se la llevó a la casa ya muerta, y cuando llegó a la casa la cortó en pedazos, la seccionó en 12 partes, y cogió cada una de esos miembros que le quitó a ella y los envió a cada una de las 12 tribus. O sea, la partió en 12 partes, le cortó la cabeza, le cortó una pierna, un brazo. Entonces las personas dicen, eso ni en una película de terror. Es más, hay un género que es peor que el terror. Hay un género, no recuerdo cómo se llama, de pronto alguien sepa cómo se llama ese género, un género que no es terror, sino es grotesco, en el cual muestran como sádicos que amarran a una persona, y muchos de esos videos son grabados en tiempo real. Muchos son realmente torturas que le hacen a alguna persona, a una persona la secuestran y la amarran a una silla y con un taladro le perforan un dedo, y la persona pues grita del dolor como le están perforando con un taladro el hueso así, y muestran cómo con alicates le cortan el pedazo a la persona, y la persona grita del dolor tan impresionante, y le hacen cualquier cantidad, le quitan una oreja, le hacen cosas horribles a las personas para que griten, para que las personas así sientan un dolor hasta que quedan desmayados del dolor, y cuando se despiertan les siguen quitando y les siguen mutilando partes del cuerpo. Eso no es terror, eso es un género que superó el terror, porque el terror generaba ciertas áreas del cerebro, estimula las películas de terror. Pero este nuevo género que salió ya se conoce como algo grotesco. No es, el gore, es gore, eso, gracias, es gore, ese género, es un género. Entonces hay personas que me dicen, cuando yo leo la Biblia, es como si yo estuviera leyendo escenas de gore, así se llama, no gore, como si yo estuviera leyendo escenas de gore. Dice, me parece tan grotesco y yo no entiendo por qué Dios. Cuando una persona dice, yo no entiendo por qué Dios hizo así, y por qué permitió guerras, y por qué permitió lo que hizo Hitler, lo que le hizo Hitler a los judíos, por qué Dios permitió así, pues muchas personas me dicen así. Cuando una persona se expresa así, ¿sabe qué corazón tiene esa persona? Un corazón superior a Dios. Porque esa persona, ¿qué es lo que está haciendo? A pesar de que hace caras así, dice y habla así, esa persona está juzgando a Dios. Si está juzgando a Dios, esa persona no se está colocando en la posición que le corresponde realmente delante de Dios, sino se está colocando por encima de Dios. Solo alguien que juzga a Dios hace ese tipo de preguntas. Es que yo no entiendo, yo no entiendo por qué en la Biblia, y empieza a hablar de esa manera. Esa persona es superior a Dios. Esa persona sabe qué corazón tiene, el corazón de Nabucodonosor, antes de que Dios tuviera que dejarlo como una bestia. Vamos a leer un versículo, hablando de ser bestia, un versículo que está en el Salmo capítulo 73, versículo 22. Ahí también se habla de alguien, ese es alguien justo, alguien que estuvo a punto de menospreciar la gracia, cambiándola por la gloria de los hombres. Vamos a leer ese salmo, no todo el salmo, vamos a leer algunas partes. Salmo capítulo 73, versículo 22, en especial el versículo 22. Salmo capítulo 73, el versículo 22. Dice, el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. No sé si notan una similitud en este versículo y en lo que vimos que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor quedó convertido en una bestia. ¿Pero para qué? Para que se diera cuenta realmente quién es el que hizo lo que sucedió en Babilonia. Nosotros cuando leímos Segunda de Reyes capítulo 5, el versículo 1, no sé si ustedes se acuerden, pero ahí en el versículo 1, primero que todo aparece la descripción de Naamán, que era hombre valeroso delante de su Señor, lo tenía en alta estima, pero mire esta frase, porque por medio de él Dios había dado salvación a Siria. No sé si habían caído en cuenta de ese pequeño detalle. Ese versículo dice, por medio de él, ¿quién había dado salvación a Siria? Dios había dado salvación a Siria. Pero luego los sirios no eran enemigos del pueblo de Israel. Sí, eran enemigos.
Pero bueno, ahora, no solamente para los sirios, sino para Babilonia, para... no sé, hay una película que se llama 300 y ahí hablan de los persas. Aquí también se habla de los persas, no sé si sabían. Pero cuando miramos, ¿quién puso a ese rey en Persia? ¿Quién puso a Nabucodonosor en Babilonia? ¿Quién puso a César con los romanos? Fue Dios. Cuando leemos Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Dios puso a los gobernantes de todas estas naciones. Pero son naciones que son paganas, son naciones que se arrodillan delante de estatuas, son naciones que no creen en Dios, no creen en la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios dio salvación a Siria por medio de Naamán. Pero Naamán, ¿cómo creía? Naamán creía que era su fuerza, su capacidad, que era él. Hoy leímos Números capítulo 3. Ahí aparece quiénes son sacerdotes y qué pasa con el que no es sacerdote, pero quiere entrar en el templo, quiere entrar al tabernáculo. Hay personas que ya sabemos que han menospreciado el tabernáculo. Así como juzgan a Dios, también han dicho, a mí no me hable de esas cosas del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a considerar un versículo más que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 43. Se van a sorprender. Este versículo que vamos a leer ahora, espero que se lo aprendan. O sea, anótenlo y después léanlo y vuelvan a leerlo. Hechos capítulo 10, versículo 43. Porque es un versículo que habla de algo que está en el Antiguo Testamento. Mejor dicho, vamos a leerlo y se van a dar cuenta qué es lo que dice. Habla sobre los profetas. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, la ley y los profetas, todos hablaron de mí. Así. Pero miremos lo que dice este versículo. Dice el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué dice acá? ¿De quién dan testimonio todos los profetas? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Esta es la frase. Bueno, hay dos frases aquí. No, todo el versículo es importante. No podemos decir que hay algo menos importante. Aquí habla de el que cree en el nombre. Ya sabemos cuál nombre. ¿En qué nombre hay perdón de pecados? Solo hay un nombre en el cual hay perdón de pecados. En la Biblia dice, solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya saben, por lo que hemos explicado en videos anteriores, recientes, que salvación va unida, la salvación va fuertemente unida a una frase, perdón de pecados. Una persona no puede decir yo soy salvo y a la vez decir yo soy pecador. Es mentira. Sé que esto no lo enseñan en las iglesias. En las iglesias enseñan, ya sabemos cómo. Tú eres como Sansón, tú eres como David. Sí, no hay problema. Sí, como Sansón, como David. ¿Cuáles fueron las faltas de David? No hablemos de las faltas, hablemos de las proezas que él hizo. Dios hizo que él matara a un león. Dios hizo que David matara a Goliat. Sí. Pero leamos también todo el pueblo cómo estaba temblando y tenía temor porque no podían tener fe. Porque cómo veían a Goliat con su vista. Eso no lo hablan. Solo tú eres un Sansón, tú eres un Goliat. Léale más bien Daniel capítulo 4, versículo 35. Así léale. ¿Qué dice sobre el corazón de Nabucodonosor? Cuando él halló la gracia. Cuando el corazón de Nabucodonosor quedó quebrantado, en ese momento quedó para poder recibir la palabra de Dios. El corazón de Nabucodonosor llegó a un punto en el cual él tenía oídos para oír. Pero ya saben qué es lo que pasó en Nabucodonosor. Tuvo que ser convertido en una bestia, como 7 años, para que el corazón de él se humillara, para que él se diera cuenta que él no era superior a Dios. Él estaba por debajo. No hay nadie que sea superior a Dios. ¿Quién tuvo por primera vez un corazón como corazón de Dios? Satanás, lo dice la palabra. Él puso su corazón como corazón de Dios. Dios estaba acá. Y ese ángel puso su corazón como corazón de Dios. Pero ¿qué ha hecho ese mismo ángel? Satanás. ¿Qué hizo ese mismo ángel? Ahora ha hecho que el ser humano tenga su corazón incluso superior al corazón de Dios. Tenga un corazón
en el cual se atreve a juzgar a Dios. No conoce, sin conocerle. Sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Sin conocer la palabra, únicamente se sabe algunos versículos. Es que en 1 Samuel, capítulo 15, cuando dice Dios, ve y mata a todo lo que hay en Amalek. Incluso mujeres, los niños, aún los del vientre. Imagínense, no han ni nacido, ni siquiera ha nacido y le está diciendo, ve y mata. Suena loco, o sea, y dicen así, qué psicópata, qué asesino, qué mente tan perversa puede ordenar una masacre así. Así dicen algunas personas. ¿Sabe a quién le están diciendo psicópata? ¿A quién están diciendo perverso? ¿A quién están diciendo así? A Dios. ¿Qué corazón han puesto? ¿Han puesto su corazón como corazón de Dios? No, eso fue Satanás. Esas personas llegaron a un nivel superior. Esas personas pusieron su corazón superior al corazón de Dios. Si esa persona escucha la palabra, escucha la predicación de la palabra, se da cuenta que Dios quiere tener misericordia de esa persona, porque esa persona no es nada. Lo leímos en el versículo 35 de Daniel 4. ¿Qué es el ser humano? No es nada. Nosotros no somos nada. Dios, ¿por qué tuvo misericordia de nosotros? Precisamente porque nos pudo abrir los ojos y permitir ver dónde realmente estábamos. La pregunta que Dios le hizo a Adán, la que no pudo contestar a Adán. Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí radica la vida de creencia para cualquier persona. Cualquier persona que logre contestar esa pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Estás en la vida o en la muerte? ¿Qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo está el ser humano desde antes de nacer? Lo dice el rey David, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Sé que más de una persona esta palabra le choca. No, ¿cómo así que? O sea, cuando se unió el óvulo con el espermatozoide y empezó el óvulo hasta ahora a desarrollarse, ni siquiera era un feto, ni siquiera tenía huesos, todavía no, eran células. En ese momento que eran solo células reproduciéndose, unas células se iban a convertir en huesos, otras células en tejido muscular, otros en tendones, pero cuando eran apenas células ya era pecador una persona. No tiene cabida en la lógica humana, sobre todo porque Satanás, el príncipe de la potestad del aire, ¿qué ha metido en las religiones, en las que se hacen llamar iglesias? Ha metido ideas de superioridad, de autoestima, de tú tienes que valorarte, ese tipo de cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que se subvalore ni nada de eso. Lo que le estoy diciendo es, delante de Dios, sepa quién es. Delante de Dios, si tú logras saber quién es, puedes recibir la misericordia. Si tú logras creer lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Estar en las manos de Satanás. Porque Jesús dijo, Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso se lo está diciendo a toda persona antes de que reciba la salvación. La salvación no se recibe por emociones. No es porque tú experimentaste frío, experimentaste calor. No. Frío, calor se logra por medio de sugestión hipnótica. En muchas que se hacen llamar iglesias donde no enseñan el evangelio, le dicen a las personas, levanten los brazos, inclinen su cabeza, ay, ¿dónde estás? Y mientras suena el piano, suena la guitarra eléctrica, el bajo, las personas van llorando porque la música los hace llorar y les dicen, ay, ¿dónde tú estás? Vas a adorar a tu Padre que tú tanto amas. ¿Sabes qué es lo que están haciendo? Cuando le dijeron levante los brazos, no los bajes, tenlos hacia arriba, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Cuando solamente con dar 2 órdenes y que tú las cumplas, ya tienen derecho a hacer lo que quieran en ti. Entran a tu subconsciente. Bueno, precisamente hace poco hablamos sobre la conciencia. Y solo hubo una persona que me contestó conforme a la Biblia. ¿Qué dice el común de las personas sobre la conciencia? ¿Qué dicen? Dicen, no sobre la conciencia, sino sobre el que acusa. No sé si han visto religiones, muchas religiones dicen, el que acusa es el diablo. Así dicen. Yo le digo a esa persona, muéstreme en la Biblia donde el que acusa es el diablo. Muéstreme en la Biblia donde dice así. Y se quedan pensando, sí, yo sé qué dice. Muéstreme. O sea, no hable sin la Biblia, no hable sin la palabra de Dios. Hicimos un video corto en el cual metimos esas preguntas. ¿Quién es el que acusa? ¿Sí? Así. Y las personas contestaron automáticamente lo que las religiones nos han enseñado, no conforme a la Biblia. Pero hubo una sola persona que me mandó un versículo, pero es que mire la Biblia lo que habla de la conciencia. Y le dije a esa persona, esa es la mejor respuesta, porque los demás me han contestado desde acá, no me han contestado desde acá, no han mirado la palabra. ¿Qué tiene? ¿Cómo responde uno a una pregunta espiritual? A una pregunta de Dios.
de las cosas de Dios. Uno contesta con la palabra de Dios. No contesta con lo que le muestra su punto de vista, con lo que le muestra la lógica, sino con lo que le muestra la palabra de Dios. Creo que el tiempo se nos acabó, pero bueno, vamos a terminar este versículo que comenzamos. Este versículo dice, mientras aún habla el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo leí este versículo fue como a la semana o a los 15 días que yo había recibido la salvación. Y tengo claro que fue muy cerca al momento que yo recibí la salvación, porque cuando leí este versículo, primero que todo, yo ya había descubierto, como a los 2 o 3 días de haber recibido la salvación, ya les he contado, alguien me preguntó sobre el ayuno, y cuando empecé a leer Isaías 58, porque la persona me guió, me dijo, es que eso del ayuno aparece en Isaías 58. Cuando yo empecé a leer Isaías 58, yo vi el Evangelio, y a medida que vi el Evangelio me di cuenta, yo antes no podía ver el Evangelio en un pasaje. Pero leyendo Isaías 58, cuando vi el Evangelio, a esa persona le expliqué, por primera vez en mi vida expliqué el Evangelio. Fue como a los 2 o 3 días de haber recibido la salvación que pude explicar el Evangelio. Pero precisamente como a los 15 días, cuando ya yo podía, leyendo los textos de la Biblia, yo ya podía ver el Evangelio, cosa que no podía ver antes. Entonces ahí fue cuando vi este versículo que dice, de este dan testimonio todos los profetas. Cuando oí eso, que todos los que en él creyeren tendrán perdón de pecados en su nombre. ¿Quién da testimonio? Todos los profetas. No sé si ustedes sepan, pero profetas mayores son 5. Isaías, Jeremías, son 5 libros, pero 3 de ellos escritos por la misma persona, ¿sí? Pero de los profetas menores son 12, y esos sí son 12 personas diferentes. Yo lo que hice fue, apenas leí este versículo, de este dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán la salvación, tendrán perdón de pecados por su nombre. Cuando yo leí eso, automáticamente yo empecé a leer los profetas menores, desde Abdías. Abdías tiene un solo capítulo. Entonces cuando empecé a leer Abdías, efectivamente vi el Evangelio en Abdías. Entonces leí otro profeta menor. Hay profetas menores que tienen 2, que tienen 3 capítulos, que tienen 4 capítulos. Empecé a leer esos que tienen pocos capítulos. Empecé a leer, y a medida que iba leyendo, efectivamente, de él dan testimonio. Lo que dice este versículo, de él dan testimonio todos los profetas, ¿sí? Pero solamente cuando una persona ya puede ver el Evangelio, les recomiendo que vaya y mire los profetas menores y busque el Evangelio ahí. Hoy precisamente me escribió un hermano, y el hermano me escribió feliz, gozoso, porque leyó Oseas capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Y en el versículo 1 y 2, también en el 3, aparece la obra de nuestro Señor Jesucristo, aparece el Evangelio. Y el hermano me escribió gozoso, acabo de ver el Evangelio en Oseas capítulo 6, versículo. Cuando yo lo leí, entonces me dio risa y le dije, sí, Oseas tiene 14 capítulos. Oseas es uno de los profetas menores que tiene más capítulos. Pero curiosamente, ahí, en esa parte, casi en la mitad, aparece el Evangelio. Y no solo ahí, en más partes de Oseas aparece también el Evangelio. Pero el hermano lo vio y pues él se gozó, porque eso no lo puede ver cualquier persona. Únicamente una persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa, solo una persona que se le ha quitado la venda y que puede ver el Evangelio, va a poder, leyendo la Biblia, por sí mismo. Por sí mismo no, es el Espíritu de Dios en él. Por eso dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una muestra de que ya no es él el que está leyendo la Biblia. A través de él, nuestro Señor Jesucristo puede explicar el Evangelio. Es más, le cuento, él es un hermano que él empezó a subir videos ya explicando el Evangelio. Él se arriesgó, se mandó y empezó. Y hoy se sorprendió con que puede leer el Evangelio sin que yo se lo explique, porque antes cuando le explicaba, claro, por supuesto, pero sin que le explique, él mismo pudo encontrarlo. Entonces, si quieren, hagan esa tarea ustedes mismos, lean los profetas menores y acuérdense de este versículo, de él dan testimonio todos los profetas, todos, que todos los que en él creyeren tendrán perdón de pecados en su nombre. Entonces busquen eso dentro de los profetas menores. A medida que ustedes lo estén leyendo, lo van a encontrar. Quienes sean salvos, quienes no. Tengo una mala noticia, todavía no. Pero tengo una buena noticia. Si todavía no son salvos, perseveren escuchando. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Permite, Señor, que las personas que hoy se conectaron puedan tener un corazón como el que tuvo Nabucodonosor.
Si aún falta, si aún tienen un corazón como corazón de Dios, un corazón soberbio, haz lo que sea en los corazones para que ese corazón llegue a el punto en el cual Nabucodonosor pudo encontrar la gracia. Lamentablemente, el ser humano en modo natural es enemigo de Dios y es soberbio. En modo natural, el ser humano es así. Pero si una persona, si tú ya has arado el corazón, has permitido que muchas personas con el corazón ya preparado para escuchar la palabra hayan llegado a estos en vivo. Quienes aún no tienen el corazón preparado solamente juzgan por qué Dios hizo, por qué Dios dijo, yo no puedo entender, yo no puedo, cómo pudo suceder tal cosa, porque en la Biblia está registrado. Todo ese tipo de cuestionamientos son porque tienen un corazón como corazón de Dios, el mismo corazón de Satanás. Ten misericordia, te pido, Padre, de estas personas, porque nosotros no éramos mejores que ellas. Personalmente yo era peor que ellas. Yo juzgué todas esas preguntas que me han hecho, yo las hice peor. Yo fui el ateo más ateo entre todos los ateos, pero tú me sacaste de lo más vil, de lo más sucio, de lo más menospreciado. Tú tuviste que hacer en mi corazón, así como hiciste en Nabucodonosor. Tú me pasaste años de un sufrimiento enorme, de un dolor muy fuerte que quebrantó mi corazón para que yo pudiera recibir la palabra. Te pido que hagas lo que sea necesario en la vida de las personas para que no se vayan de este mundo sin recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos y quienes nos visitan hoy por primera vez. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. Mañana vamos a continuar explicando el Evangelio. Mañana vamos a leer la parte de Números 3 que les dije que a través de ella vamos a explicar el Evangelio de una manera que ustedes se van a sorprender. Mañana entonces no se lo pierdan. En ese momento mi reloj marca que son las y 37, ya va a pasar a las y 38. Quiere decir que hace 38 minutos cuando la hora era 00, cuando la hora era en punto, a esa hora comenzamos. Mañana igual, a la misma hora, cuando la hora sea 00, la hora sea en punto. Nuestra cita todos los días, no se lo pierdan mañana. Chao.